En la mayoría de facultades de economía de todo el mundo se les enseña a los estudiantes la necesidad de un banco central para un país. La mayoría se gradúa con la plena convicción de que sería imposible el funcionamiento de la economía sin un banco central, porque si no existiera, ¿quién controlaría la oferta de dinero? ¿Quién imprimiría los billetes o quién salvaría a los bancos comerciales cuando vayan a quebrar? Pero lo cierto es que hay algunos países que en el pasado y en el presente funcionaron o funcionan sin un banco central. Panamá es un país de un poco más de 4 millones de habitantes. Se caracteriza mundialmente por 4 aspectos: su posición geográfica, su relación con Estados Unidos, la dolarización de su economía y porque es un país que nunca ha tenido un banco central en sus más de 100 años de historia. Panamá se independizó de España en 1821, pero no pudo independizarse de Colombia posteriormente como lo hicieron Venezuela y Ecuador. Y en este contexto Estados Unidos jugó un papel muy importante en el futuro del país. Desde hace cientos de años, Panamá es una ruta natural para el tránsito de personas y mercancías. Sumado a esto, Estados Unidos era una potencia marítima en ascenso, y siempre mostró interés en construir un canal a través de Centroamérica, principalmente con fines militares para defender más fácil sus dos costas. En un principio, en el año 1900, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de canal a través de Nicaragua, pero debido al temor de los terremotos en este país, finalmente se aprobó la construcción del canal por Panamá. Y para lograr este objetivo, Estados Unidos debía apoyar a Panamá a independizarse de Colombia, y efectivamente en 1903 Panamá logró su independencia. En 1914 se inauguró el canal, y en 1922 Estados Unidos entregó $25 millones a Colombia como compensación por la pérdida de Panamá. Aparte de ser un punto estratégico militar para facilitar la defensa del territorio estadounidense, en cuanto al comercio, el canal tuvo un impacto económico muy importante. Pensemos por ejemplo que la distancia entre Nueva York y San Francisco a través del Canal de Panamá es de alrededor de 5.000 millas náuticas. La ruta alternativa, si no existiera este canal, sería de 13.000 millas náuticas a través del Estrecho de Magallanes en Chile. Esa vinculación histórica con Estados Unidos llevó a que se tomara el dólar como la moneda del país. Al adoptar el dólar como la moneda nacional, un banco central no era necesario porque la oferta de dinero, o sea los dólares, era proporcionada por el mercado. Es decir, que las autoridades en Panamá no pueden crear dinero de la nada, no pueden imprimir billetes a su gusto, lo cual garantiza alto grado de estabilidad monetaria. El resultado ha sido que la inflación anual no ha superado el 17% en los últimos 60 años. En Panamá, los bancos comerciales y los agentes privados son quienes deciden la cantidad de dólares en la economía, y es que a pesar de tener una economía relativamente pequeña, Panamá cuenta con más de 80 bancos. Para tener una idea, su país vecino, Colombia, el cual tiene una economía mucho más grande, cuenta con menos de 30 bancos. En otras palabras, Panamá tiene esencialmente un sistema monetario privado y el gran número de entidades financieras lo hace un sistema muy competitivo. Casi no hay intervención del gobierno en este campo, hay libertades para los inversores extranjeros, no hay restricciones a los movimientos de capital y las tasas de interés están determinadas por el mercado, no por el Banco Central. Algunos economistas dirían que los bancos sin una fuerte regulación coluden o se ponen de acuerdo para subir de manera sincronizada las tasas de interés o tarifas para aumentar sus ganancias. Pero esto en el caso de Panamá no ha sucedido debido a la fuerte competencia de bancos nacionales e internacionales. Por ejemplo, un préstamo hipotecario tiene en promedio una tasa del 5% anual con plazo de 30 años. La otra duda que podría surgir respecto a este tema es que si no hay tanta intervención del gobierno, ¿cómo es posible que Panamá no haya sufrido graves colapsos financieros? Según la escuela austriaca, una corriente de pensamiento económico poco enseñada en las facultades de economía, es precisamente la poca intervención del gobierno o de un banco central lo que explica que no haya crisis financieras. La idea es que al no existir un banco central, no hay prestamista estatal de última instancia que rescate a los bancos comerciales durante una crisis. De esta forma, los bancos están forzados a actuar de manera responsable, pues no hay quien los rescate. Esto significa que tienden a evaluar muy bien el perfil del cliente para prestarle dinero. Como Panamá está ampliamente integrado internacionalmente, en el momento en que se agoten los proyectos buenos o los clientes con riesgos manejables, transfieren dinero al exterior en lugar de tomar excesivos riesgos a nivel local, otorgando créditos a clientes con mayores probabilidades de impago. Y en el caso de que falten recursos a nivel local, los bancos internacionales sirven como prestamistas de última instancia. Por el contrario, si los bancos saben que el Banco Central los va a rescatar, van a tener incentivos para tomar mayores riesgos. Este es más o menos el incentivo generado para un banco. Si mi apuesta arriesgada sale bien, obtengo ganancias, y si mi apuesta de tomar altos riesgos sale mal, el Banco Central me rescata. Esto no siempre ocurre, pero el riesgo está presente. Algo similar a lo que sucedió por ejemplo en la crisis financiera de 2008, cuando los bancos más grandes de Estados Unidos fueron rescatados sin tener mayores repercusiones por sus malas decisiones.
Y todo comenzó cuando la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, mantuvo artificialmente durante varios años las tasas de interés de referencia en niveles del 1%. Como consecuencia, los bancos comerciales otorgaron numerosos créditos hipotecarios a clientes sin suficientes ingresos y con alta probabilidad de no pagar. Los clientes podían pagar sus hipotecas mientras las tasas de interés se mantuvieran muy bajas y los precios de las viviendas subieran. Sin embargo, esto terminó cuando la Reserva Federal, para intentar detener la creciente inflación, subió las tasas de interés del 1% al 5.25% en poco tiempo. Y como una parte de los créditos tenían una tasa variable, al subir las tasas de interés, las cuotas de los préstamos eran cada vez más costosas. Los deudores con menor calificación crediticia dejaron de pagar. Intentaban vender las viviendas para cancelar el crédito, pero como muchos hacían lo mismo, la oferta de viviendas en venta superaba la demanda. Los precios cayeron y cientos de miles de personas tuvieron que rematar sus propiedades. Y así tuvo origen una de las peores crisis económicas de la historia. La solución de la Reserva Federal y el gobierno fue inyectar $800.000 millones para rescatar el sistema, monto que será pagado de una u otra forma por los contribuyentes. Según algunos economistas, este es un ejemplo de cómo la intervención del Banco Central, manteniendo artificialmente bajas las tasas de interés, podría provocar crisis financieras. Y Panamá, que no tiene banco central, no ha sufrido crisis financieras de tales magnitudes, lo cual lo convierte en un caso del cual se podría aprender, pero no es muy reconocido o estudiado a pesar de su exitoso y estable sistema bancario. En la historia han surgido otros casos de países que no tuvieron temporalmente banco central. Uno de ellos es precisamente vecino de Panamá. Colombia vivió entre 1870 y 1886 una época de banca libre, o sea, sin un banco central. En este periodo se crearon un total de 34 bancos privados. Recordemos que, como lo mencionamos, en la actualidad Colombia tiene menos de 30. Durante ese periodo en Colombia hubo estabilidad tanto bancaria como monetaria, pero si esta experiencia fue positiva, ¿por qué dejó de existir? Según el economista e historiador colombiano Adolfo Meisel, todo llegó a su fin cuando se creó el Banco Nacional de origen estatal. Antes de esto, cada banco podía emitir sus billetes y todo había funcionado bien. Pero luego de la creación del Banco Nacional, este emitió billetes en exceso, de modo que tuvo que suspender la convertibilidad de los billetes por oro. También tuvo que prohibir a los otros bancos imprimir sus propios billetes. Como consecuencia del exceso de emisión del Banco Nacional, el país sufrió la inflación más alta de su historia, llegando al 389% en 1901, la cual es muy alta para Colombia, uno de los pocos países latinoamericanos que nunca ha sufrido una hiperinflación. En pocas palabras, la banca libre llegó a su fin en Colombia no por el mal funcionamiento de sus bancos privados, sino por el mal manejo que hizo el Banco Estatal de sus propios billetes. Es decir, en el momento en el que el gobierno se convirtió en monopolista de la emisión de billetes para financiar sus gastos. En conclusión, Panamá es un país muy pequeño para tomarlo como regla general, pero evidentemente no tener banco central ha funcionado bien por décadas. Sin embargo, parece que en el mundo se terminó imponiendo la idea de una estricta necesidad de un banco central para el funcionamiento del sistema bancario. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Crees que es imposible la idea de eliminar el Banco Central en otros países de Latinoamérica? Muchas gracias por llegar al final y nos vemos en el próximo video.